Padre maravilloso, nos acercamos a tu presencia, Señor, para poner nuestras vidas en tus manos. Tu palabra, Señor, que es una verdad que siempre bendice nuestras vidas, en esta tarde llegue y bendiga la vida, el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo te lo pido, mi Señor y Dios. Bendícenos. Amén, Señor. Quiero compartir en esta tarde el tema, la iglesia, una comunidad bendecida para bendecir. Y quiero que me acompañe a leer en Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 8 y 9. Le voy a dar lectura en la Reina Valera contemporánea. No sé si esté ahí, Kevin, Reina Valera contemporánea. Dice la palabra, en fin, únanse todos. Otra versión dice, sean de un mismo sentir. Únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, vea usted estas últimas palabras. Bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Y hemos sido bendecidos, hermanos. Y el consejo de la palabra del Señor es que podamos bendecir a otros. Amén. Cuando Pedro escribió esta carta, lo hizo a la iglesia de diferentes lugares. Lo podemos leer ahí en el primer capítulo de la Primera de Pedro, a los hermanos que se hallaban dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, pero que habían sido escogidos, que habían sido lavados por la sangre de Cristo, ¿sí? Dice que la gracia de Dios sean multiplicadas en ellos. Entonces le escribe a la iglesia. ¿Por qué decimos que le escribe a la iglesia? Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, lo dice claramente la palabra ahí en Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, le repito, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los creyentes. Porque el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo en todo el mundo. La iglesia somos todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo para salvación, que hemos abrazado el tesoro de la cruz y que sabemos que estamos aquí en este recinto, en este lugar, por gracia. Solamente estamos aquí por gracia, porque es por los méritos de Cristo y no los nuestros que somos parte de su iglesia. Es su sacrificio en la cruz del Calvario que nos dio la salvación. El único trabajo que nosotros tuvimos que hacer fue poner nuestra fe en Él. Y en agradecimiento a esa gracia derramada, a ese amor derramado a nuestras vidas, que alcanzó, que nos limpió de toda maldad y de todo pecado. Ahora intentamos no pecar. Y como lo decía tan acertadamente el apóstol Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado todo, ¿sí? Sino que proseguimos día tras día, proseguimos a la meta. Proseguimos teniendo dificultades, como podemos leer en Romanos 7, el versículo del 18 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, fíjese, hablando el apóstol Pablo, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, porque no somos buenos, hermano. Lo que somos hoy es solamente por la gracia de Jesucristo. Dice, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
¿Cuántos nos podemos identificar con estas palabras del apóstol Pablo, hermanos? Estamos aquí, pero somos personas que tenemos dificultades, que tenemos conflictos, incluso que luchamos, como dice ahí en el capítulo 7 de Romanos, con nuestro hombre interior, con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero no descansamos, hermanos. Aquí estamos, no nos desanimamos, aquí estamos, porque queremos, hermanos, llegar hasta ver esa plenitud de Cristo en nosotros. Estamos tan agradecidos por la gracia de Dios que ahora ya no queremos pecar. Es el deseo de nuestra vida, no pecar, no ofender a Dios, ¿sí? Queremos caminar en el rumbo de la santidad, porque escuchamos al Señor decir: sed santo como yo soy santo. Y queremos caminar por ese camino, pero la verdad es que no lo hemos alcanzado. Es que proseguimos. Hablando con una chica que tiene tiempo que no viene, y le hablé, le digo: ve a la iglesia. Ay, no, dice, ¿para qué? Y bueno, lo dijo, puros hipócritas. Y ahí voy yo también de hipócrita. Y le dije yo: tienes razón. Ahí estamos, le digo, puros hipócritas. Me dice: no, usted no. No, le digo, también yo, porque también soy imperfecta, porque también ofendo a Dios, porque no quiero hacerlo. Es mi deseo no hacerlo, pero cuando menos pienso, ya ofendí al Señor. Entonces, seguimos, hermanos, luchando con la imperfección, y es por eso que tenemos que revestirnos de gracia y entender la naturaleza de la iglesia. En la iglesia no somos todos perfectos, ni estamos exentos de pecar. Así que tenemos que revestirnos de misericordia ante los errores que pueden cometer los demás, porque llegará el momento, hermanos, en que nosotros necesitaremos la misericordia de ellos, porque no somos perfectos. Y nos podemos equivocar. Qué bueno que vivamos en esa perfección que Dios nos demanda. Pero mientras estemos en esta naturaleza, en este estuche de barro, en esta naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Entonces, seamos misericordiosos, que la iglesia, hermanos, pueda entender, que los demás puedan entender que la iglesia está formada por personas que no son perfectas, pero que estamos luchando por caminar en esa perfección. Seamos misericordiosos, porque llegará el momento en que necesitaremos esa misericordia. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay bueno ni uno de nosotros. El único bueno es Jesús. Por eso nosotros ponemos nuestros ojos en Él y confiamos en su gracia para luchar con esta imperfección que hay en nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestra propia imperfección, claro que sí. Estar conscientes de que ofendemos a Dios y pedir perdón, arrepentirnos por lo que hacemos y pedirle a Dios que nos perdone. Porque la palabra de Dios dice: hijitos mías, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en eso, en su palabra maravillosa, me escondo y voy cuando ofendo a Dios y puedo arrepentirme y pedirle perdón, hermanos. Porque necesitamos reconocer que necesitamos al Salvador. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿Sabe que el mundo no entiende eso? El mundo cree que pueden salvarse ellos mismos. Y dicen: pues es que yo puedo. Yo trato de ser buena persona. Yo trato de ser el bien. Por mis obras lo lograré. Pero no, hermanos, eso no es cierto. Nosotros comprendemos, nosotros sabemos que solamente por la gracia de Dios que hemos sido salvos, que es solo por la gracia de Dios que seguimos siendo salvos, que es solo por la gracia de Dios que nuestra vida sigue sostenida por el Señor. Somos pecadores en recuperación, tenemos luchas, imperfecciones,
emociones desordenadas, pero proseguimos hacia la meta, con gratitud en nuestro corazón, hermanos, por la gracia que hemos recibido. La iglesia no es una comunidad de gente perfecta. La iglesia es una comunidad bendecida para bendecir. ¿Y sabe qué sí es la iglesia? La iglesia es una familia de fe. Somos parte de la familia de Dios. Eso es maravilloso. La iglesia no es un lugar a donde ir. La iglesia es una familia a la cual nosotros pertenecemos. Pertenecemos a la familia de Dios. Aquí por eso decimos nosotros la familia MDO, porque somos la iglesia de Monte de los Olivos, la iglesia del Señor. Una comunidad de fe, una familia de fe en Cristo Jesús. Dice Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer de nuevo. Y nacimos de nuevo a una familia de fe. Nacimos de nuevo a una esperanza viva. Dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Y nosotros tenemos una esperanza viva, como esa familia de fe que somos. Nuestra esperanza viva está en el Señor. Porque ahora confiamos en Él y no en nuestras propias fuerzas. Y fíjese, dice, reciben una herencia. ¿Quiénes son los que reciben la herencia en una familia? Los hijos. Oiga, yo recuerdo cuando mi papi, él nos dejó una herencia, ya me la gasté, pero a todos los hijos se vendió unas propiedades que tenía y a todos los hijos nos dieron la herencia por igual. Y qué bendición. Pero nosotros como hijos de Dios nos está reservada una herencia maravillosa en el cielo. Fíjese que los cristianos, dice, nos llamamos hermanos. Y decía Lucas Ley que no porque no sepamos el nombre, pero muchas veces no sabemos el nombre de todos. Pero decimos, la que se sienta mero adelante, la que está detrás de usted, la que está. Pero sí nos decimos hermanos, ¿verdad? Porque, ¿sabe por qué nos decimos hermanos? Porque compartimos el mismo Padre Celestial. Nos decimos hermanos porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Y como una familia, la familia de la fe también provee lo mismo que una familia natural provee. Provee identidad. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un apellido, ¿sí? Nuestro apellido es parte de nuestra identidad, ¿sí? A veces hay personas que se han cambiado su nombre porque no le gusta, pero el apellido continúa porque es parte de su historia, de su identidad, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, la familia Vega, la familia Rodríguez, la familia Mendoza, tenemos diferentes porque nos identifica en nuestro apellido, hay una identidad. Nuestra familia genera en nosotros esa identidad. Y la familia de Dios también. Y no hay nada mejor que nosotros podamos conocer cuál es nuestra identidad en Cristo. Saber que por los méritos de Jesús hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y lo menciona Juan ahí en 1 de Juan 3:1. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados sus hijos. Dice, porque eso somos. Mirad cuál amor, dice la versión 60. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso nos eso nos identifica con Él. Una familia, la familia de la fe, también provee protección. Nosotros como padres protegemos a nuestros hijos. Hacemos lo que sea para proteger a nuestros hijos. ¿Y qué cree que es lo que hace Dios? Él también, dice la palabra, que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos?
Si Él cuida de las aves, yo tengo la certeza de que Él también cuida de mí. Él cuidará de usted. Su vida está en buenas manos. Cuando somos hijos de Dios, nuestras vidas están en las mejores manos, porque tenemos al mejor papá del mundo, al todopoderoso del universo. Él es nuestro Padre y Él protegerá nuestras vidas. ¿No se acuerda cuando estaba niño? No sé si les tocó decir, ándale, que se peleaba uno y te echo a mi papá, que es policía, y te echo a mi papá, que es judicial, y oiga, y se peleaba uno. Pues déjeme decirle que cuando alguien se mete con nosotros, ¿sabe qué le podemos decir? Cuidado si te metes conmigo, ¿sí? Porque te echo a mi papá. Tú no sabes quién es mi papá. Yo tengo al mejor papá del mundo, al más grande del universo. Así que ten cuidado si te metes conmigo. Qué protección tan maravillosa tenemos de ser hijos de Dios. Fíjese, la familia de la fe nos provee identidad, protección, pero también provisión. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten la mano. Todos los papás, sobre todo los que tienen niños chiquitos. ¡Ay! ¿Cómo andan ahorita, hermanos, con todos los gastos de la entrada a la escuela? Ya comprando uniformes, zapatos, libros, todos los útiles escolares, ¿verdad? Qué caros salen los hijos, ¿verdad que sí? ¿Salen caros, sí, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Siempre cuando hay una boda, yo le decía a Salomón, no digas eso, pero dice, los hijos son una inversión. Y pues sí es cierto, hermano, invertimos tiempo, dinero, fuerzas y todo en los hijos. Y siempre estamos invirtiendo en las necesidades de nuestros hijos. Y es algo maravilloso, lo hacemos con alegría, porque es instintivo en nosotros, está en nuestra naturaleza proveer a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Y sabe que Dios, como nuestro Padre, también provee para nuestras necesidades y nos dice, ¿o no has visto a las aves de los cielos? Que no hilan ni hacen, que no siembran ni cosechan ni nada, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No has visto los lirios del campo, que no hilan ni tejen y se visten con los mejores colores? Dice, entonces, ¿qué necesidad puedes tener que tu Padre Celestial no la pueda proveer si estamos en la familia del Señor? Qué hermoso, hermanos. ¿Sabe qué? Dios es nuestro Padre, pero no nos cumple todos nuestros antojos, porque los padres buenos, hermanos, no les cumplen todos los caprichitos a sus hijos, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Él es el mejor Padre y Él siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos, y Él siempre va a tener lo mejor para nosotros, porque siempre va a responder a nuestras necesidades. La familia de la fe nos proporciona corrección. Los padres, como padres, sabemos que tenemos que corregir a nuestros hijos por amor y misericordia a ellos. No podemos evadir esta responsabilidad y decir, no, pues que haga lo que le dé la gana. No, pues ahí está bien, no, yo no quiero conflictos. Ay, él que viva como quiera. No lo podemos hacer. Tenemos que marcar límites, tenemos que establecer límites, tenemos que corregir a nuestros hijos. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Eso nos dice la palabra. Y sabe que Dios también nos corrige. Y la iglesia, como familia de la fe, está establecida también para nuestra corrección. Porque todos necesitamos corrección. Yo necesito corrección. Usted necesita corrección. Porque cuando hacemos las cosas según nuestra propia opinión, a veces nos envanecemos. Es que es lo que yo digo. Es que así debe de ser. Porque es lo que yo digo, nos envanecemos en ella y perdemos el juicio de la verdad completa. Es por eso que siempre necesitamos el consejo de personas sabias. Es por eso que necesitamos a la iglesia, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos. Y si nos alejamos de la iglesia, ¿sabe qué es lo que pasa? Que empezamos a considerar nuestra opinión como la verdad. No, pues ya ni voy, ¿para qué? Yo pienso esto y eso es la verdad. ¿Y sabe qué es lo que lo va a convertir si esa llega a ser la situación? En una persona necia. Y eso lo dice la palabra.
Por eso es tan peligroso alejarse de la iglesia. Si usted quiere crecer espiritualmente, necesita a otras personas. En otras palabras, necesita la corrección, la instrucción de la iglesia. Porque no nos podemos quedar solamente con nuestra propia opinión. Necesitamos aprender los unos de los otros. Por eso, hermanos, es fundamental que nos reunamos. Porque todo eso sucede en la iglesia como una familia, igual que en una familia de la carne, en una familia sana, ¿sí? La iglesia, además de ser una familia de la fe, sabe que la iglesia es una comunidad bendecida para bendecir, porque es una comunidad de gracia terapéutica. La palabra terapia quiere decir cuidado para la salud. Y no hay manera de permanecer sanos sin una comunidad con un entorno sano. Es por eso que Dios pensó en la iglesia para el bienestar de las personas. Dios en su diseño perfecto nos hizo seres sociales. Necesitamos las relaciones interpersonales. Y cuanto más fuertes y más fieles son, más sanos seremos nosotros. Por eso nos dice la palabra, en lo que quede de ustedes, estén en paz con todos en esta comunidad que somos, para que haya esa sanidad. Sabe que todos necesitamos experimentar el amor de otras personas. Por eso es que Dios también diseñó a la iglesia, como diciéndonos, el individualismo, el que tú seas solamente tú, no, yo nomás voy a la iglesia y ni veo a nadie y ni saludo a nadie, yo voy a lo que voy, adoro a Dios y me salgo rapidito. No, el individualismo no es sano para nuestro desarrollo espiritual. No podemos solitos, porque no se trata de decisiones personales. Las relaciones interpersonales, nuestras amistades, cómo nos relacionamos en la iglesia, tienen que ver también con nuestro desarrollo espiritual. Oiga, ¿tenemos alguna necesidad? Inmediatamente la comunicamos. Y estamos orando como iglesia los unos por los otros. Tenemos problemas, algo nos pasa y pedimos la oración. ¿Por qué? Porque no estamos solitos, abandonados a la buena de Dios, no. Porque somos una comunidad bendecida para bendecir a otros. A veces pedimos por las necesidades de otras personas y como iglesia nos unimos en oración por ello. Entonces no podemos solos, hermanos. La iglesia fue diseñada para eso, para sanidad. Lo que quiere decir que sin el calor, sin la protección, sin la armonía de relaciones fuertes que provee la iglesia, nos enfermamos. ¿Sabe que allá afuera hay una crisis seria de ansiedad? Hay una pandemia de soledad y de depresión. Ayer, usted sabe que le cuento las noticias que me llegan a mi celular por la aplicación que tengo. Y me llamó la atención, hermanos, las noticias. Primero llegó una noticia de personas que la primera noticia de suicidio era en la mañana. Dice, la nota decía, lo encuentra su esposa. El hombre tenía 31 años. La siguiente noticia, más tardecito, como a mediodía, decía, sigue la ola de suicidios. Encuentra a su hijo suspendido. El hijo de 30 años. Y la tercera, ya más tarde, dice, encuentra a su hermano de 34 años suspendido en la escalera de su casa. Y luego sale otra nota, después de esas, donde dice, en lo que va del mes de agosto, ayer estuvimos a 10 de agosto, dice, en lo que va del mes de agosto, 10 suicidios han ocurrido. Y uno fallido, un agente municipal que trató también de suicidarse, no lo logró, pero está muy delicada de salud. Solamente el día de ayer 3, pero si hacemos estadísticas, pues sería uno diario. Qué tremendo, hermanos, personas que se privaron de la vida. Lo que esta gente, hermanos,
está necesitando es ser amados. Y es por eso que Dios diseñó a la iglesia, para que podamos llevar sanidad a esos corazones. Somos una comunidad de terapia, que podemos llevar la palabra de esperanza, la palabra de amor, hermanos. Es gente que vive necesitada de Dios. Por eso el texto que leíamos dice: únanse en un mismo sentir, sean compasivos, sean misericordiosos, sean amigables, ámense fraternalmente, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Hemos recibido la bendición de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces compartamos. La iglesia en muchas cosas ha perdido el rumbo. No alcanzaremos al perdido si no tenemos un corazón compasivo para los que sufren, para los perdidos, para los desprotegidos. El mundo tiene que ver en nosotros el amor y la compasión de Cristo. Dice: amándonos fraternalmente. Pero ¿cómo vamos a afectar esta sociedad llena de egoísmo, de falsedades, de mentiras, de iras, de contiendas, de críticas? Si a veces aparecemos en la iglesia con conflictos similares como los de la sociedad tiene. Hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos ser agradecidos con la gracia de Dios y cambiar. El mundo necesita ver un modelo diferente en nosotros. Necesita ver a la iglesia llena de ese amor y de esa compasión de Cristo en nuestra vida. ¿Y sabe qué quiero decirle en esta tarde? Que si usted tiene algún problema con un hermano, lo mejor es que lo solucione y que se disponga a amarlo como Dios nos manda. Amarlos y ser misericordiosos. La palabra misericordia o misericordioso aparece 174 veces en la Biblia y es una de las más usadas. Dice el profeta Oseas: palabras del Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Es que seamos misericordiosos. Hermanos, recordemos que Jesús caminó entre las prostitutas, entre los ladrones, entre los pecadores. Se hizo amigo de ellos, los amó y los trajo a su reino. ¿Cómo cambiarán las cosas en nuestro interno, en nuestro entorno, si no hay quien se acerque y les muestre una forma diferente de vida? Jesús les dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué van a conocer la gente que somos discípulos de Jesús? ¿En que cantamos alabanzas al Señor? ¿En que no sabemos muchos textos de la palabra? ¿En que somos personas que no fumamos, no bailamos, no hacemos cosas? ¿En qué va a conocer la gente que somos discípulos de Cristo? ¿Usted me puede decir? ¿Qué dice la palabra? En que nos amemos unos a otros. Es indispensable, hermanos, es la palabra del Señor. Y fíjese, cuando leíamos el texto del principio, el Señor es un mandato, es una orden del Señor. Únanse como iglesia y sean esto. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, nos ha amado y quiere que ese amor maravilloso, ese amor que sana, que purifica, que cambia todas las conductas que lastiman al ser humano, llegue también a esas vidas necesitadas. Fue por amor que Jesucristo dio su vida por todos nosotros, siendo pecadores, y lo dice claramente la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabe que Dios aborrece, detesta el pecado. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios es amor. El apóstol Juan lo dice muy claro, ¿sí? Dice que Dios es amor. Y es una razón poderosa. Dios es amor. No es Dios tiene amor. Es Dios es amor. Está en su naturaleza, en su esencia, en su ADN. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Por eso detesta el pecado, por amor, porque le ama tanto al ser humano, que no quiere que sea lastimado, que no quiere que se corrompa, que no quiere que sufra las consecuencias de malas decisiones, que no quiere que sufra las consecuencias del pecado. Por eso, por amor, Dios lo ama y quiere lo mejor para su vida.
Esa es una realidad maravillosa. Por eso es que el Señor nos hace la más maravillosa invitación a una vida mejor. Y cuando le damos la espalda a la invitación de Dios, a esa invitación de amor a nuestra vida, le estamos abriendo las puertas a una vida peor, a una vida infeliz, a una vida de conflictos, a una vida de falta de armonía. Por eso, amada iglesia, es que la iglesia tiene que empezar a entenderlo. Somos una comunidad de gracia, una comunidad bendecida. Uy, si pudiéramos otra vez, eso será para otra predicación, verá todas las bendiciones que hemos recibido y que podemos compartir. Pero hemos recibido bendición, hermanos, y tenemos que bendecir a otros. Tenemos que seguir firmes en la esperanza que profesamos, hermanos, y teniendo cuidado unos de otros para amarnos y para hacer el bien. La palabra de Dios dice que no dejemos de reunirnos o de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros sabemos que después de la pandemia, hermanos, muchos quedaron haciendo iglesia desde casa. Y bueno, pues es que yo veo la predicación el domingo, pero vean la iglesia, hermanos, es terapéutica, es bueno saludarnos. Me dice una hermana el otro día, ay hermana, yo tengo mucho viniendo aquí, dice, y siempre tengo ganas de darle un abrazo. Le digo, pues no se quede con las ganas, deme el abrazo, me encantan los abrazos. Eso nos trae sanidad, hermanos. Y a veces con la pandemia ya muchos dejaron de congregarse. Gloria a Dios por los que nos ven en las redes sociales, pero si usted que nos ve y tiene la oportunidad de ir a un lugar y congregarse, vaya, es lo más sano. Es lo que el Señor nos dice en su palabra, porque no es lo mismo que estemos mirando a alguien a través de la pantalla, a que estemos, que haya esa conexión interpersonal, no nada más a escuchar, sino que nos puedan escuchar, hermanos, ¿sí? Acercarnos, que puedan saber que estamos ahí. Eso, hermanos, es maravilloso, ¿sí? Entonces, hermanos, qué interesante, fíjese. Nosotros debemos alabar al Señor, hermanos, y darle gracias por esta bendición de tener una gran familia, porque somos familia, ¿sí? Y estamos para cuidarnos unos a otros, y tenemos que profundizar en nuestras relaciones para nuestro desarrollo personal y espiritual, hermanos. Decía Lucas Ley, se me hizo esto bien interesante. Y me acordé mucho de Bea. Decía Lucas Leis que la única liturgia que Jesús dejó fue: cuando coman juntos, recuérdenme. ¿Usted recuerda esa escena? Está en la última, lo que conocemos como la última cena. Dice, todas las veces que hagan esto, recuérdenme. Y luego, y me acordé de Joel y de Bea, porque dice Bea, cuando ella vino la primera o la segunda vez de España, dice, es que me llama la atención que los mexicanos todo lo quieren celebrar con comidas. A donde quieran es a comer. Pues, ¿qué creen? Que lo de comer juntos no es de mexicanos, es de cristianos. Fíjese, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Es la tradición que Jesús nos dejó, que cuando compartamos la vida, hermanos, en las mesas, debemos recordar quién es el Señor. Entonces, qué maravilloso y especial, hermanos. La sana convivencia es fundamental para nuestra sanidad personal. Ya voy a terminar, así rapidito. La iglesia también es un ejército de misericordia y de transformación social. El mundo no tiene idea, lo decía ahorita Omar cuando tomó el lugar. Ahorita estamos millones alrededor del mundo reunidos adorando al Señor. De verdad que el mundo no tiene idea del enorme valor que tiene que millones de cristianos nos congreguemos, hermanos, cada domingo, cada semana, para reflexionar, para venir delante del Señor en esa imperfección, con esa necesidad tan grande de Él, a buscar la generosidad, su misericordia. El mundo no sospecha del poderoso efecto que millones de nosotros, de hijos de Dios, nos reunamos intencionalmente, porque no amaneció hoy, usted dijo, pues a lo mejor ahora sí voy a la iglesia.
Yo sé que usted desde anoche preparó, ay, ¿qué me voy a poner mañana? Ay, mañana me tengo que levantar, es domingo, pero me tengo que levantar porque voy a la iglesia. Está aquí de manera intencional. ¿O alguien está obligado? ¿Alguien lo obligaron a venir hoy? Usted decidió intencionalmente, hermanos, y ese deseo que hay en nuestro corazón proviene de la gracia que hemos experimentado, proviene de la necesidad que tenemos de Dios, no de la culpa, no de la vergüenza o no por el interés, sino de la necesidad que tenemos de Dios, de la gratitud que tenemos para con Dios. La iglesia, hermanos, cristiana, son milagros en nuestras comunidades. No estamos nosotros sostenidos por el Estado, no estamos sostenidos por la federación, estamos sostenidos por el Todopoderoso. Desde el cielo Él sostiene nuestras vidas y estamos aquí, como dijo Jesucristo, siendo la sal de la tierra, siendo la luz en medio de la oscuridad, y nos reunimos y clamamos a Dios, hermanos, y esa debe de ser nuestra meta. Clamar a Dios por los perdidos, y como iglesia no encerrarnos aquí en las cuatro paredes, porque donde quiera que estemos somos iglesia, porque la iglesia es usted, somos la iglesia, cada uno de nosotros. Y donde estemos, hermanos, tenemos que ser esa sal, tenemos que ser esa luz, tenemos que ser esa bendición. La iglesia es más necesaria de lo que sospechamos. El mundo no lo sabe, pero yo quiero que usted siempre lo recuerde, hermanos, que nosotros, que millones de personas, ¿sí?, se sepan beneficiarios de la gracia de Dios, que millones de personas se sepan bendecidos, hermanos, por la bendición que nosotros vamos a hacer, de clamar por ellos, de orar por ellos, de llegar a ellos, para una sociedad tan competitiva y ventajista, hermanos, que ellos puedan también hallar la gracia de Dios. Es el mensaje del evangelio, hermanos, que conozcan a Jesucristo. El mundo no conoce ni la gracia ni la misericordia que nos tiene a usted y a mí donde estamos. No conoce el amor natural de Cristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No porque éramos buenos o porque éramos gente sabia o gente importante, no, sino porque éramos gente necesitada de un Salvador. Y el mundo necesita que se levante una iglesia. Aquí, hermanos, nuestras colonias, la colonia donde vivimos, necesita que se levante una iglesia fuerte, hermana, hecha de personas que están dispuestas a predicar el mensaje del evangelio. Dios nos bendijo para que seamos de bendición. El salmista declara en el Salmo 68:19, bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios. Entonces, hermanos, somos bendecidos para bendecir. Que todo lo bueno que hemos recibido de Dios no es para retenerlo para nosotros, sino para transmitirlo. El amor, la paz, la misericordia, el perdón, el poder. Dios nos bendijo con su presencia en nuestras vidas. Y eso significa que donde usted esté, debe estar el Señor. Que usted lo debe llevar a todas partes. Dios dice que Él prosperará a sus hijos donde estén. El Altísimo nos bendijo, escuchando nuestras oraciones y contestándolas. Usted debe ser un intercesor a favor de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de su barrio, de su país, de su ciudad. Hermanos, cada uno de nosotros formamos esa comunidad que es la iglesia. Y estamos bendecidos. La prueba es que estamos aquí. La bendición de Dios ha sido grande en nosotros. Y tenemos que bendecir a otros. ¿Quiere estar de pie? ¿Quiere hacer un compromiso con el Señor, hermanos? Ser cristiano no es nada más venir a la iglesia los días que hay servicio. Ser cristiano es ser iglesia todos los días, donde quiera que estemos. Amén. Es la misericordia de Dios en nuestra vida cada mañana, por eso no hemos sido consumidos. Entonces tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y hemos recibido tanto de Dios que no nos podemos quedar con eso nosotros egoístamente, que tenemos que compartirlo con otros. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, tu amada iglesia, esta familia de fe maravillosa de Monte de los Olivos, donde tenemos la bendición de pertenecer. Aquí estamos, y como tu iglesia, como tu familia, Dios,
Te agradecemos infinitamente que seas nuestro Padre, que seamos miembros de esa familia maravillosa en el mundo entero, la familia de Dios. Pero que también, Señor, podamos reflexionar en nuestro papel como iglesia. El mundo se está perdiendo, las personas se están perdiendo y necesitan conocerte. Y somos nosotros los que tenemos que reflejarte, Cristo, para las demás personas. Hay tanta necesidad, Dios, tanta ansiedad, depresión, soledad, tanta gente que necesita del amor, que necesita sentir